Él llegó a la gala con su nueva musa, los reflectores disputándose el brillo de la pareja. Pero cuando la puerta dorada se abrió, el salón se congeló. Sofía entró, embarazada, del brazo de un hombre que él creía haber destruido para siempre. La sonrisa de Javier se deshizo, la copa cayó, y en ese instante nada de lo que había construido lo protegía. Porque cuando la mujer invisible decide aparecer, no hay poder en el mundo que pueda ignorarla. La gala anual de arquitectura y diseño era más que un evento, era una consagración. Los nombres más importantes de la arquitectura y del mercado inmobiliario de la Ciudad de México estaban allí, rodeados de columnas de mármol, luz ámbar e invitaciones imposibles de conseguir. Javier Cárdenas, el magnate de la construcción, entró bajo una ola de aplausos contenidos. A su lado, Valeria Montes, joven estrella en ascenso, vestía un modelo dorado que robaba miradas. Los fotógrafos disparaban sus flashes. Javier saludaba a secretarios de Estado, a directores generales, a jurados internacionales. Todo parecía bajo control, hasta que, entre un brindis y otro, las imponentes puertas del salón principal se abrieron. El sonido del cuarteto de cuerdas vaciló por un segundo. Sofía entró, su vientre evidente en un vestido verde esmeralda, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Pero lo que realmente cortó la respiración del salón fue el hombre a su lado, Mateo Ríos, el arquitecto que Javier había aplastado y que todos creían acabado. Antes de convertirse en la mujer que haría enmudecer a un salón entero, Sofía Herrera era el tipo de persona que pasaba desapercibida en las grandes fiestas, no por falta de brillo, sino por exceso de humildad. Graduada con honores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dejó su carrera en segundo plano cuando se enamoró de Javier, quien en ese entonces no era más que un soñador con más deudas que ambiciones. Mientras él dibujaba rascacielos en papel, era ella quien se encargaba de las cuentas, preparaba las presentaciones, organizaba las hojas de cálculo y calentaba café para las noches de desvelo. En las entrevistas, Javier siempre agradecía a la fuerza invisible que me sostenía, sin nunca decir su nombre. A Sofía no le importaba, quería construir algo juntos, un hogar, un camino. En su departamento, ella dibujaba muebles en servilletas, cuidaba las plantas y hasta elegía su traje de gala antes de las grandes premiaciones. Pero con el tiempo, la arquitectura de su matrimonio se fue volviendo estrecha. Javier empezó a tomar decisiones solo, a cambiar la decoración sin consultarla, a llegar tarde y justificar todo con estrategia. Ella intentaba no interferir. Se decía a sí misma que era solo una fase. Y entonces llegó la noticia. La prueba dio positivo. Sofía, sola en el baño, lloró de alegría. Imaginó contárselo en una cena tranquila, compró un portarretratos para la imagen del ultrasonido, ensayó sus palabras frente al espejo. Esa noche colocó el marco sobre la mesa junto a su tequila favorito. Javier lo miró, sonrió con la comisura de los labios y dijo, ¿estás segura? ¿Justo ahora? Ella dijo que sí. Él respondió que era un regalo inesperado, pero no tocó el marco, ni su vientre, ni el tema. En los días siguientes, las reuniones aumentaron, las sonrisas desaparecieron y las cenas se convirtieron en silencio. Ella pensaba que tal vez era el susto, que con el tiempo él se calmaría, pero fue allí, en ese instante frío, en esa mesa sin conversación, que las primeras grietas comenzaron a aparecer. Sofía aún no lo sabía. But, la mujer que sostenía su imperio, estaba a punto de descubrir qué sucede cuando los cimientos están hechos de silencio. Lo que Sofía quería nunca estuvo en las portadas de las revistas. No soñaba con jets privados, ni con la lista de Forbes, ni con noches en hoteles de 5 estrellas. Soñaba con domingos de sol, una terraza con una hamaca, el olor a pan caliente, con un hijo o una hija que creciera rodeado de calma, con un hombre que volviera a casa,
no porque fuera lo que se esperaba, sino porque era donde quería estar. Desde pequeña, Sofía diseñaba casas. Pero no eran mansiones, eran hogares. Creía que el espacio donde vives dice mucho sobre quién eres. Quería ser el suelo firme, donde alguien pudiera construir recuerdos. Y creía, con toda la fuerza de su pecho, que Javier sería esa persona. En los primeros años, cuando aún compartían un pequeño departamento en la colonia Roma y racionaban la comida a fin de mes, los dos reían con facilidad. Reían hasta de las cuentas vencidas. Un día todo esto será solo un recuerdo, decía él. Y ella le creía. Cuando la primera empresa de Javier quebró, fue ella quien llamó a cada cliente pidiendo una prórroga. Cuando fue demandado injustamente por un inversor frustrado, fue ella quien preparó los documentos y lo convenció de no rendirse. Creía en su talento como quien cree en una promesa. Con el tiempo, el éxito llegó. Primero una casa más grande, luego una oficina propia, después los premios. Empezaron a llamarlo el visionario de la arquitectura mexicana. Sofía era siempre la mujer a su lado, sonriente, bien vestida, silenciosa. No quería los reflectores, pero quería ser recordada, quería ser consultada, quería ser incluida. Cuando descubrió el embarazo, creyó que allí estaba el punto para empezar de nuevo, que tal vez, con un bebé, volverían a mirarse como antes, que tal vez él volvería a verla como mujer, como socia, como presencia. Compró un diario de embarazo. Escribió sobre las náuseas, las expectativas, los nombres que más le gustaban. Guardaba los ultrasonidos en sobres perfumados, lo esperaba en las citas médicas, aun sabiendo que él siempre cancelaba a última hora. En los eventos sociales, Javier comenzó a aparecer solo, o con Valeria. La excusa era siempre profesional. Valeria era el futuro de la empresa, una mente prometedora. Pero Sofía veía las miradas de quienes sabían, y fingía que no veía. Se decía a sí misma, es el estrés, es la presión, él va a cambiar. Pero en el fondo lo que ella quería era demasiado simple para este mundo tan complicado. Quería que alguien la mirara como si fuera un hogar, no un escaparate, no un escalón, no un detalle. Quería volver a sentir que era parte de algo, que su presencia no era opcional, y más que nada, quería que su hijo o hija creciera viendo amor de verdad. No una fachada, no una pose para las fotos. Amor. Todavía creía que eso era posible, pero todo lo que recibía era silencio. Y poco a poco, Sofía comenzó a temer una verdad que no quería aceptar. Tal vez estaba tratando de construir un hogar sobre los escombros de alguien que ya se había ido hace mucho tiempo. Solo que aún no sabía que lo que deseaba tendría que construirlo sola. Todo comenzó a cambiar de forma sutil. Javier ya no volvía a casa antes de las 10. Su celular empezó a vibrar en silencio durante las cenas. El olor a un perfume nuevo en su camisa. Las excusas vagas. Las desapariciones cada vez más largas. «Estás trabajando demasiado», le dijo una noche. Él respondió con un beso apresurado en la frente. «¿Sabes cómo es este mercado? No se puede parar». Pero no era solo el mercado lo que estaba acelerado. Era él, era ella, quedándose atrás. En el grupo de la familia, las tías preguntaban por el bebé. Sofía respondía con corazones y emojis. Javier solo dejaba en visto. En la consulta del tercer mes, el obstetra preguntó, ¿y el papá no va a venir a ninguna cita? Ella sonrió sin gracia. Mintió algo sobre una agenda apretada. La verdad era que Javier ya no preguntaba por el bebé, no preguntaba qué quería cenar, no preguntaba cómo se sentía. Una tarde nublada, mientras esperaba el elevador en el edificio de su empresa, escuchó a dos recepcionistas cuchichear. Valeria va a firmar el nuevo proyecto sola. Dicen que se convirtió en su mano derecha y también en la izquierda. Risas. Silencio cuando Sofía entró.
Valeria Montes era joven, brillante y sabía moverse tras bambalinas. Siempre muy educada, siempre muy presente, demasiado presente. Sofía comenzó a darse cuenta. Estaba siendo reemplazada no solo en el amor, sino en la vida. Sus ideas, antes debatidas en casa, ahora aparecían en reuniones sin su nombre. Fotos de Valeria junto a Javier comenzaron a aparecer en sitios web de arquitectura, columnas sociales, eventos de gala. Una mañana, abriendo la revista de diseño a la que ella misma estaba suscrita desde hacía años, vio el titular: La pareja del futuro, Javier y Valeria, rediseñan el horizonte urbano del país. Su nombre no aparecía ni en la letra pequeña. Pero fue al leer la leyenda de una foto que su mundo interno se resquebrajó. Valeria, la presencia que trajo nuevo aliento al imperio Cárdenas. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido solo una mancha en la biografía de alguien más grande. Pero ella recordaba cada ladrillo de ese imperio, cada madrugada en la que sostuvo a Javier mientras él decía que no lo lograría, cada boceto rayado en la mesa de la cocina. Ahora, todo lo que ella había ayudado a construir estaba siendo ocupado, peor, reemplazado, por alguien más joven, más brillante, más visible. Sofía se miró en el espejo, el vientre ya redondo, el rostro pálido, los ojos hundidos. Apenas se reconocía y aún así todavía no se rendía. Todavía dejaba la cena lista. Todavía escribía notas en los bolsillos de sus camisas. Todavía intentaba hablar sobre el nombre del bebé. Pero las respuestas llegaban siempre frías, siempre breves, siempre tardías. Una noche entró en el estudio de Javier intentando mostrarle el diario del embarazo. Él estaba con el celular en la mano, sonriendo a una foto que ella no vio. Ahora no, Sophie. Estoy con 1000 cosas aquí. Ella salió sin decir nada y lloró por primera vez en semanas, no porque él estuviera distante, sino porque empezó a darse cuenta. Él ya se había ido. Su cuerpo todavía dormía a su lado, pero su corazón hacía tiempo que vivía en otro lugar, y fue en ese silencio espeso, en ese pasillo oscuro de su propia casa, que Sofía comenzó a entender. No estaba siendo traicionada solo con otra mujer, estaba siendo olvidada. La confirmación no llegó con palabras, llegó con imágenes. Sofía estaba en casa con las piernas en alto y una taza de té tibio en la mano, cuando la televisión, a la que ni siquiera prestaba atención, mostró su rostro. Javier, sonriendo, elegante, al lado de Valeria. El titular en la pantalla le heló la sangre. Gala de Arquitectura. Javier Cárdenas confirma sociedad y relación con Valeria Montes. El reportaje mostraba imágenes de ellos llegando juntos a los eventos previos a la gala. Cenas, recepciones, entrevistas. El brillo de ambos era innegable. Valeria vestía un traje minimalista, moderno. Él decía: es ella quien está rediseñando mi visión de futuro. No hubo una línea, una mención, un gesto hacia la mujer con la que compartía una década de vida. Ninguna palabra sobre el hijo que ella llevaba. A Sofía se le resbaló el té de la mano. No cayó al suelo. Solo se derramó sobre la manta que cubría sus piernas. Ni siquiera se movió. Al día siguiente el chat de la oficina fue actualizado. A partir de esta semana, Valeria pasa a ocupar la dirección creativa del núcleo principal. Sofía leyó aquello como una firma final. Javier no la borró de golpe, la borró en silencio, poco a poco, como quien cambia los colores de la casa y espera que nadie se dé cuenta. En el ultrasonido de rutina, la doctora sonrió. ¿Su esposo no vino de nuevo? Ella respondió con una sonrisa automática. Viaja mucho. Era mentira. Javier estaba en la ciudad. En una entrevista para la revista Arquín, hablaba sobre maternidad urbana con Valeria a su lado. Sofía salió de la clínica con el sobre en la mano. Adentro, la imagen del bebé con el rostro ya visible, labios pequeños.
nariz igual a la de ella, el corazón latía fuerte. Por lo menos allí, alguien todavía estaba con ella. En casa, el ambiente era de silencio. En la cocina, las copas de la boda todavía estaban guardadas. En el librero, fotos de ellos en exposiciones, viajes, premiaciones, pero todo parecía pertenecer a otra vida. Esa noche intentó conversar. Le mostró la imagen del ultrasonido. Javier apenas la miró. «Muy lindo. ¿Te llamo después? Estoy resolviendo unos contratos con la gente de prensa». Y allí ella entendió. No se trataba de traición. Se trataba de abandono, de ser tratada como un peso, como una pieza antigua, como una arquitectura anticuada. Sofía cerró la puerta del cuarto despacio, pero por dentro algo se rompió con estruendo. Se acostó en el suelo del cuarto del bebé, que aún no tenía muebles, cajas apiladas, una alfombra por desenrollar, ningún color en las paredes. Lloró en silencio. No como quien sufre, sino como quien lidia con la muerte de algo invisible. El fin de una historia que nadie anunció, pero que ella fue obligada a aceptar. Al día siguiente, la portada de la principal revista de arquitectura del país llegó a la recepción. Llevaba 5 años suscrita. La abrió como si se arrancara una curita. En la portada, Javier y Valeria, riendo, con los brazos cruzados frente a una maqueta de vidrio. En el editorial, la nueva era de la arquitectura mexicana está liderada por mentes jóvenes, audaces y apasionadas. Cerró la revista, se levantó despacio, caminó hasta el baño, se lavó la cara, se miró en el espejo. Su mirada ya no era la misma. No había odio, había vacío. Al final de la tarde, una amiga cercana la llamó. «Valeria publicó algo hoy. Dijo que Javier le preparó una sorpresa para la gala. ¿Lo viste?» Sofía agradeció, colgó, entró en su cuarto. Allí, colgado en la esquina de la puerta, todavía estaba el vestido verde esmeralda. Lo había comprado meses antes para su aniversario de bodas. Nunca llegó a usarlo. Se sentó al lado del vestido, acarició la tela, pensó en donarlo. Pensó en romperlo, pero no hizo nada. Solo se quedó allí. En la pantalla del celular, una nueva notificación. Javier y Valeria confirman su presencia como pareja en la Gala de Arquitectura, el evento más importante de la arquitectura latinoamericana. El evento que ella ayudó a crear años atrás. El evento del que ahora era apenas una sombra. Sintió ganas de gritar, de llamarlo, pero no lo hizo. Ni un sonido. Sofía pasó la noche en vela, no por despecho, sino por lucidez. Comprendió por fin que Javier no la dejaba, la desmantelaba, y ella, por amor, lo había permitido. A la mañana siguiente, Sofía no se levantó con el despertador. Dejó que el sol entrara por la rendija de la ventana y le quemara el rostro sin piedad. Afuera, el mundo seguía su ritmo. Bocinas, pasos, anuncios de entregas. Pero dentro del departamento, el tiempo parecía suspendido, como si se hubiera olvidado de incluirla. Caminó hasta la cocina sin hambre, tomó una taza, calentó agua, pero no le puso nada adentro. Se sentó a la mesa, miró el vapor tibio, esperando que algo sucediera. Nada sucedió. El celular estaba sobre la encimera. 23 mensajes no leídos, ninguno de Javier. Notificaciones de eventos, campañas sociales, amigos lejanos. Deslizaba la pantalla sin atención, como si se buscara a sí misma en algún lugar entre las líneas. Al mediodía, intentó comer una fruta. Dio 3 mordiscos y se detuvo. No le sabía a nada. Encendió la televisión para tener ruido, pero la apagó 5 minutos después. Las imágenes parecían burlarse de ella. Vidas perfectas, parejas sonrientes, departamentos decorados como los que ella diseñaba. Por la tarde, intentó organizar el cuarto del bebé. Abrió una de las cajas y encontró un mameluco amarillo con estampado de nubes. Era el primero que había comprado.
Tomó la tela, la presionó contra su rostro y sintió un llanto venir seco, sin sobresaltos, como si el cuerpo ya hubiera aceptado el luto de una vida que no tendría. Se sentó en el suelo, apoyada en la pared. Pasó horas allí. El vestido verde esmeralda todavía estaba colgado en la puerta. Observaba la tela mecerse ligeramente con el viento. Pensó en todas las veces que Javier le dijo que era fuerte, que ella aguantaba todo. Pero nadie pregunta si la fortaleza también siente frío por dentro. Cerca de las 7, sonó el timbre. Se asustó. Nadie había avisado que vendría. Abrió con cautela. Era el conserje con un paquete, un libro de arquitectura recién lanzado. En la dedicatoria, solo una tarjeta escrita a mano. Cuando recuerdes de lo que eres capaz, el mundo también lo hará. M.R. Leyó, releyó. M.R. Mateo Ríos, el arquitecto que Javier sacó del mercado años atrás. El hombre que desapareció después de un escándalo silenciado. Sofía no lo veía desde hacía mucho tiempo, pero recordaba bien cómo hablaba con calma, cómo la trataba como alguien con ideas propias. Se sentó en el sofá con el libro en el regazo. En el sobre había un correo electrónico de un remitente personal. Asunto: si necesitas respirar, aquí hay espacio. Sofía no respondió de inmediato. Se quedó mirando esa frase como quien mira una salida de emergencia por primera vez. Esa noche durmió con el libro en el regazo. Por primera vez en semanas soñó con algo que no era él. A la mañana siguiente abrió el correo. Empezó a escribir, borró. Lo intentó de nuevo. Escribió solo: todavía no sé qué hacer, pero gracias por recordar que existo. 3 horas después, él respondió: nadie te borró, Sofía. Solo te hicieron demasiada sombra. Cuando quieras ver la luz, avísame. Hay un estudio aquí con tu nombre. Las lágrimas llegaron con fuerza, pero no eran de dolor, eran de alivio, porque alguien, en algún lugar, todavía la veía. En los días siguientes comenzó a salir a caminar. No necesitaba mucho, solo el movimiento. Cada paso parecía empujar un trozo de angustia lejos. Fue en una de esas mañanas, sentada en una banca del parque, que se dio cuenta de un niño jugando solo en la arena. La madre, a su lado, leía un libro, tranquila. La escena era común, pero en Sofía encendió algo. Ella quería eso: paz. Paz con su hijo. Paz con lo que quedaba de ella. Volvió a casa y abrió la carpeta con los antiguos proyectos de arquitectura social que había diseñado años antes. Entre los bocetos encontró uno que nunca le mostró a nadie: casas de reconstrucción para madres que empiezan de nuevo. Fue allí donde entendió: todavía existía, no como sombra, sino como semilla. Javier no la había matado, simplemente no la había regado, pero ahora ella aprendería a florecer sola. El correo de Mateo quedó abierto en la pantalla por días. Sofía releía la misma frase como si las palabras pudieran convertirse en un refugio. Hay un estudio aquí con tu nombre. No sabía exactamente qué quería decir, pero algo dentro de ella pulsaba, unas ganas de salir, de ver el sol pegar en otro lugar, de sentir que todavía había suelo para caminar. El viernes por la tarde escribió una respuesta corta: acepto la invitación. Necesito respirar. Mateo respondió en menos de 1 hora con la dirección de un taller restaurado en la colonia Roma. Paso por ti a las 10. Sin prisa, sin presiones. Ella dudó. Hacía tiempo que no se arreglaba para nada que no fuera una cita médica, pero esa mañana eligió una blusa ligera, se ató el pelo en un chongo simple y usó el lápiz labial color tierra que estaba olvidado en el fondo del cajón. Cuando Mateo llegó, ella estaba en la puerta. Él se bajó del auto sin prisa, sin lentes de sol, sin guardaespaldas, sin afectación. «Hola, Sofía». «Hola, ¿nos vamos?». Ella asintió y se fue. El camino a la Roma fue silencioso, pero cómodo. Él no preguntó nada, solo puso música instrumental a bajo volumen y dejó que el silencio hiciera lo que las palabras no alcanzaban.
El taller era antiguo por fuera, pero por dentro era otro mundo. Techos altos, ventanas enormes, mesas de madera marcadas por el uso, y gente creando, discutiendo, riendo. «Este es mi nuevo proyecto», dijo él. «¿Qué es?» «Un espacio para empezar de nuevo. Arquitectura accesible. Proyectos sociales con madres solteras, jóvenes de la periferia, gente que ha sido dejada de lado». Ella caminó despacio por el espacio. En la pared, bocetos de casas pequeñas, pero llenas de dignidad. En un rincón, una maqueta de una villa sustentable. En una pizarra, frases escritas a mano. «El mundo cambia cuando la base cambia». Mateo la observaba en silencio. Ella se detuvo frente a un plano. Era simple. 2 recámaras, cocina abierta, una terraza. «¿Lo dibujaste tú?» «No, fue una chica de 19 años. Primera vez que agarraba un estilógrafo». Sofía sintió el pecho llenarse. No sabía que necesitaba ver eso. Gente empezando, gente siendo escuchada, ella misma siendo vista. «¿Por qué me llamaste?» Mateo se tomó un segundo. «Porque sé cómo se siente ser borrado por alguien que juró elevarte». Ella contuvo la emoción como quien sostiene un vaso frágil. Se quedaron allí, mirando los dibujos, los trazos, las sonrisas de los demás. «¿Quieres quedarte un tiempo aquí?» «Ah, ¿haciendo qué?» «Lo que tú quieras. Diseñar, observar, reaprender». Ella no respondió, pero al día siguiente a las 9:30 estaba de vuelta. En las semanas que siguieron, Sofía diseñó como no lo hacía en años. Al principio con manos temblorosas, después con ideas, después con valentía. Volvió a sentir hambre, volvió a reír de vez en cuando, volvió a escuchar música en casa. Empezó a armar el cuarto del bebé con algo más que cajas. Puso un sillón, un móvil, un librero. Un martes por la tarde recibió un mensaje del conserje. «Hay una entrega para usted. ¿Puede bajar?» Era una caja con el logotipo de la revista de arquitectura. Adentro, la edición del mes y una carta. «Tu ausencia grita más que cualquier titular. Vuelve a existir. El mundo te necesita. Mr.» Apretó el papel contra su pecho. Quizás, por primera vez en meses, sabía lo que quería hacer. No era vengarse. Era recordarse. Miró el vestido verde esmeralda en el gancho. Todavía estaba allí, pero ahora era ella quien decidía cuándo y cómo usarlo. El primer día solo se dedicó a observar. Los otros arquitectos se movían con prisa, intercambiaban ideas, garabateaban en las paredes con marcadores, improvisaban soluciones con cinta de pintor. Sofía caminaba entre las mesas como quien pisa tierra nueva, respetando el terreno. El segundo día, se sentó en una barra, abrió un cuaderno y comenzó a dibujar formas, no casas, sentimientos, trazos sueltos, sin regla, como quien escribe una carta hacia adentro. Mateo pasó, miró el cuaderno, no comentó nada. Solo dejó un portaminas nuevo a su lado y siguió su camino. Era ese tipo de silencio lo que la curaba. Presencia sin presión. En la tercera semana pidió revisar un proyecto en curso. Puso sugerencias en el papel, corrigió proporciones, ajustó accesos para sillas de ruedas. Al final de la tarde, una de las pasantes, de pelo azul y acento norteño, le dijo: «Órale, usted es una genia. Nadie se había dado cuenta de eso». Ella rió. Bajito, como quien todavía no confía en su propia carcajada. Al volver a casa esa noche, se paró frente al espejo y se miró. Estaba más delgada. Las ojeras no habían desaparecido, pero había una nueva firmeza en su mirada. En la sala, la cuna estaba armada, la alfombra extendida, las cajas finalmente vacías. Apoyó la mano en su vientre ya grande y susurró: «Vas a llegar a un mundo donde tu mamá volvió a verse a sí misma. Eso te lo prometo». Pero no todos los días eran buenos. Hubo mañanas en que las ganas de desaparecer volvieron. Días en que ver a Javier en los titulares todavía dolía. Algunas noches en que el celular vibraba y el corazón se aceleraba, solo para descubrir que era publicidad.
Hubo recaídas, lágrimas en medio de la ducha, rabia consigo misma por seguir sintiendo su falta, pero ahora no se entregaba como antes, reconocía el abismo y se detenía antes de caer. Con el tiempo, Sofía volvió a caminar con más firmeza. En el proyecto social se convirtió en una referencia para los nuevos. Asesoraba a jóvenes, escuchaba ideas, contaba historias de errores y aciertos, sin estatus, sin títulos, solo verdad. Una tarde, mientras explicaba una solución de ventilación cruzada a un grupo de aprendices, sintió la primera contracción falsa. Rió sola. Tranquilo, mi amor, todavía no. Todos rieron con ella. Ella que ahora ya no era la esposa opacada de un magnate. Era la arquitecta que volvió de las cenizas sin hacer ruido. Fue en ese clima que Mateo, un jueves lluvioso, dejó una invitación sobre su mesa improvisada. Deberías ir a la gala. Es el domingo. No por él, por ti. Miró el papel como quien mira una herida antigua. La gala de arquitectura. La misma donde Javier aparecería con Valeria. La misma donde ella era esperada solo como una ausencia. Pensó en negarse, pensó en fingir que no lo vio, pero esa noche, sola en casa, sacó el vestido verde esmeralda del gancho. Alisó la tela. Todavía le quedaba. Tomó la plancha, lo planchó con cuidado, no para impresionar, sino para recordarse. Cuando puso el vestido sobre la cama, se miró en el espejo. Estaba diferente, cansada, hinchada, pero viva. Y lo más importante, estaba entera, no por causa de un hombre, sino a pesar de él. El domingo llegó con un cielo despejado, pero el aire aún traía el peso de la madrugada lluviosa. Sofía se despertó temprano. Se preparó un té con canela y miel y se sentó en silencio con las manos sobre el vientre. Sentía los pies hinchados, la espalda cansada, pero el corazón firme. No sabía si estaba lista, pero estaba dispuesta, y eso era suficiente. Preparó el vestido verde esmeralda, subió la cremallera despacio, sola. No escondió su vientre. No usó tacones. Solo el vestido, un chongo simple y un labial vino antiguo. Sin máscara, sin disfraz, iba como era. Y eso era suficiente. A las 7:15 p.m., el auto de Mateo se estacionó frente al edificio. Él bajó con un traje oscuro, zapatos gastados en las puntas, no por descuido sino por uso. Cuando ella salió, él no dijo nada, solo abrió la puerta y le ofreció el brazo. Ella lo aceptó, sin ceremonia, sin expectativas. El camino hasta el lugar de la gala fue silencioso. Observaba la ciudad pasar por la ventana como quien se reencuentra con viejos conocidos. Esquinas donde lloró, cafés donde soñó, calles donde un día creyó que la vida seguiría un guión diferente. La gala se celebraba en una casona restaurada en el centro histórico. Luces ámbar iluminaban la entrada. Los fotógrafos se disputaban los flashes. Javier ya estaba allí, con Valeria, ambos posando para los reflectores como si fueran portada de revista, y lo eran. Cuando el auto de Sofía se detuvo, nadie se percató de inmediato, pero en cuanto se abrió la puerta y ella bajó, el mundo pareció ahogarse. Una mujer embarazada, no sola, al lado de un hombre que había sido borrado de la escena pública por ese mismo imperio, Sofía y Mateo. El silencio se apoderó de los escalones. Los fotógrafos por un instante dudaron, pero después los flashes comenzaron, con más fuerza, con más sorpresa, con más verdad. ¿Es su esposa? Dios mío, es Sofía Herrera. ¿Y ese de allí es Mateo Ríos? Dentro del salón, el sonido del cuarteto cesó. Las cabezas se giraron, una a una, como si algo inexplicable estuviera sucediendo. Javier, al lado de Valeria, sostenía una copa. Cuando vio a Sofía, la copa cayó. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol. El ruido resonó más que cualquier melodía. Sofía no apresuró el paso, tampoco dudó.
Se aferró con firmeza al brazo de Mateo. Cada paso era una afirmación silenciosa. Yo existo. No buscaba aplausos, no buscaba venganza. No esperaba un escándalo, solo presencia, la suya propia. Valeria intentaba entender qué estaba pasando. Miró a Javier, parecía en trance, como si la propia estructura de su narrativa se estuviera derrumbando allí, frente a todos. Sofía atravesó el salón con la postura erguida. Reconoció rostros, muchos de los cuales fingieron no verla durante meses. Algunos bajaron la mirada, otros susurraban, pero ella simplemente siguió. Se detuvieron en una mesa en la esquina. Mateo le acercó la silla, ella se sentó, pidió un vaso de agua, le temblaban las manos, pero la mirada, firme. Javier seguía inmóvil. Valeria le murmuraba algo al oído. Él no respondía. Unos minutos después se acercó, solo, tenso. Con ese mismo andar de hombre que cree dominar cualquier sala, se detuvo a pocos pasos. Sofía, ella levantó la mirada. No con furia, con claridad. Javier tragó saliva. Viniste, vine, no esperaba esto. Lo sé. Miró a Mateo, luego al vientre de ella, luego al suelo. ¿Podemos hablar? Ella asintió. Se levantó. Lo siguió hasta un pasillo lateral, iluminado solo por lámparas discretas. Nadie lo seguía, pero todos observaban. Javier respiró hondo. Sophie, yo me perdí, en medio de todo. La carrera, la imagen. No sé cuándo dejé de mirarte, pero... Ella levantó una mano. No dejaste de mirarme, elegiste mirar para otro lado. Él se quedó en silencio. No vine aquí para juzgarte, Javier, ni para humillarte. Entonces, ¿por qué? Para recordarme a mí misma que no soy un fantasma. Él desvió la mirada. Borraste mi presencia con tanto cuidado que parecía intencional, pero hoy elegí aparecer. ¿Y sabes por qué? Él negó con la cabeza. Porque el mundo entero podía olvidarme, pero yo me cansé de ser parte de eso. Abrió su bolso, sacó un sobre. El divorcio, sin exigencias, sin gritos. Solo paz. Javier tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Me odias? Ella lo miró a los ojos. No, solo dejé de esperarte. Y en ese momento ella no era la mujer abandonada. Era la mujer que decidió no abandonarse a sí misma. Volvió al salón. Mateo la esperaba de pie. Cuando ella lo tomó del brazo, caminaron juntos por la pista sin prisa. Sofía sonrió. No por provocación, por presencia. Esa noche no ganó la gala, se ganó a sí misma. El salón parecía suspendido. Había música, pero nadie la oía. Había luces, pero todo giraba en torno a un único punto. Ella. Sofía volvió a su mesa con paso tranquilo. Se sentó, respiró y tomó un sorbo de agua como si fuera un vino raro. Mateo, a su lado, no decía nada. No era necesario. Su silencio era presencia, no ausencia. Javier todavía estaba en la esquina del salón, con el sobre en las manos, la mirada perdida y una copa nueva que ni siquiera había tocado. Valeria lo observaba con una inquietud nerviosa. La sonrisa de portada había desaparecido. Las poses, desmontadas. ¿Vas a hacer algo?, le preguntó. Javier solo negó con la cabeza. Ya está hecho. Por primera vez parecía pequeño, no por vergüenza, sino por la confrontación con su propia elección. Mientras tanto, alrededor de Sofía, la gente comenzó a acercarse, despacio, con cuidado, con algo que rayaba en el arrepentimiento. Una antigua socia de Javier se inclinó y le dijo, «Qué bueno verte de vuelta, Sofía». Ella sonrió discreta. «En realidad, nunca me fui, solo me dejaron de lado». El comentario recorrió el aire como una bofetada silenciosa. Algunos periodistas cuchicheaban cerca de la entrada. Nadie sabía qué vendría. Y con Mateo Ríos, esto lo cambia todo. Está embarazada, ¿viste? Embarazada. La fotógrafa oficial dudó unos segundos, luego disparó.
el clic que saldría en todos los portales al día siguiente, no de escándalo, sino de fuerza. Las redes sociales comenzaron a bullir. Volvió, nunca se fue. Ella es el evento. No sabía que la presencia podía callar a todo un salón. Esta mujer no necesita decir nada, solo caminar. Mientras tanto, Javier se sentaba solo en una de las mesas del fondo. Miraba el sobre como quien sostiene un espejo. Valeria intentaba mantener la pose, le tocaba el brazo, le hablaba en voz baja. Pero él apenas respondía. El control se le escurría de las manos. Y por primera vez, no sabía cómo revertirlo. Sofía no lo miraba. No porque quisiera provocar, sino porque ya no necesitaba validar nada allí. Hablaba con otros arquitectos, comentaba sobre un proyecto de vivienda popular. Mostraba en su celular la foto de la maqueta con plantas que ayudó a revisar. La gente escuchaba, no por lástima, sino por respeto. Era como si todos estuvieran viendo, de una sola vez, lo que pasaron años ignorando. Que Sofía no era un personaje secundario, era la estructura, era la base, eran los cimientos. A medianoche, una de las curadoras del evento se acercó. Sofía, disculpa, pero tenemos que decirlo, tu presencia aquí lo cambia todo. Ella rió, mi ausencia ya lo había cambiado. Ustedes tardaron en darse cuenta. La frase no fue dicha con rencor. Fue con una serenidad cortante, como solo quien ha sobrevivido a ser borrada puede tener. El salón, antes lleno de vanidad, se doblegó ante algo nuevo, ante un tipo de dignidad que no se impone, pero que se impone de todos modos. Y cuando los organizadores anunciaron los nombres para la próxima ronda de proyectos internacionales, uno de ellos sorprendió. Queremos invitar a Mateo Ríos y a Sofía Herrera para representar a México en el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Social. Javier, desde la mesa del fondo, bajó la vista. Había perdido, no solo a una mujer, sino todo lo que ella sostenía, la visión, el apoyo, la verdad. Valeria intentaba ocultar su incomodidad. El glamour ya no la sostenía. Se daba cuenta, por fin, de que había conquistado un escenario, pero no había una estructura real detrás. Sofía, por el contrario, parecía cada vez más sólida, incluso embarazada, incluso cansada. No ocupaba espacio, sostenía una presencia. Poco antes de la medianoche, ella y Mateo se levantaron para irse. No querían quedarse hasta el final. Ya lo habían dicho todo sin decir nada. Al pasar por el vestíbulo, un joven arquitecto se acercó y le dijo: «Gracias por existir. De verdad». Ella sonrió, le tocó el hombro y respondió: «Tú también. Nunca dejes que nadie borre tus trazos». Mateo abrió la puerta del auto. Ella entró despacio, acomodándose el vientre. Él no dijo nada. Pero cuando ella miró por la ventana el salón iluminado a sus espaldas, no sintió dolor ni nostalgia, sintió un final y con él un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu like aquí. Es la forma más simple de decirme: «Oye, sigue adelante, vale la pena». Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Los leo todos con mucho cariño y me aseguro de responder a quienes se toman un tiempo para conversar conmigo. Si crees en el poder de los nuevos comienzos y de las historias reales como esta, suscríbete al canal. Todavía tenemos mucho camino por compartir. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado para ti en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.